acumulándose y apareciendo nuevas cepas. Pero sabemos, como científicas que son, que un virus evoluciona a disminuir su movilidad. Todo virus evoluciona a disminuir la movilidad. Al principio nada, pero después disminuye la calidad de la infección. Por motivos. Primero que disminuye la movilidad del propio virus, su capacidad de replicación, su capacidad de patogénica, y el cuerpo elabora medidas, contramedidas del virus, para evitar su entrada, para evitar su replicación o para disminuir el daño. Entonces eso ha ocurrido con el coronavirus y por fin todo el mundo de los que estudiamos medicina tenemos un mundo de vida. Por fin entendimos lo que es el martín, lo que es el mantecuerpo, cuando se puede mover el cuerpo Doctor. en general. ¿No es cierto? Aprendimos lo que es inmunidad innata, lo que es prevenida, cómo se produce, cuál es el mecanismo de producción de anticuerpos a través de la vacunación, etc. Mal o bien, esto fue una escuela de aprendizaje muy buena. En el pasivo que tenemos, inmunología aquí nos enseña. ¿Quién enseña inmunología? Miguel. Yo vi con el doctor César Romero. Villacrán. Pero ella ni está acá. Oye, ¿sí vivo? Falleció. ¿Se murió? Murió hace unos meses. ¿De qué se murió? Villa. El que da inmunología. Villa 3. Él tenía diabetes tipo 2. ¿Todavía vive? Sí. Murió. Él falleció hace unos meses, no recuerdo bien cuándo. Peso, diabetes. Ah. ¿Ves? ¿Se acuerdan por qué? Ya le hice la pregunta hace un rato, pero vamos a ver si quedó la respuesta ahí. ¿Por qué los chicos tienen menor gravedad del COVID que los adultos? Receptores ECA. Entonces, ¿y los receptores de cada uno dónde sí están presentes? Pulmón. A nivel intestinal. Ah, Entonces, ese es el principio de la enfermedad. ¿en el pulmón también? El síndrome de Prader multisistémico. Entonces, junto con el SARS-CoV-2 se volvieron a ver más casos de Kawasaki. Se volvieron a ver, pero niños de otras edades, ya no en la clásica edad de lactancia. Se incrementó la enfermedad de Kawasaki, pero en este caso era Kawasaki incompleto y algunos casos atípicos. Y de ahí se habló de lo que se llama Kawasaki Light, porque no eran Kawasaki, estaban relacionados con el coronavirus. Entonces decían, ya, esto no es Kawasaki, este es un Kawasaki Light. Y junto con él se incrementaron los números de casos de síndrome de activación macrofágica, que es un proceso inmunológico más severo que se a nivel renal, a nivel del sistema que se caen como una enfermedad del aire, también la linfocitosis hemofagocítica, que casi es lo mismo, y lo más importante es el síndrome de Shock. En todos ellos, el coronavirus lleva a un compromiso cardiológico, en todos. Ahora, para hablar del síndrome inflamatorio multisistémico, debemos tener un antecedente de contacto por el virus de coronavirus, Entonces, a partir del 2020 que se dieron los primeros casos, que fue ocurrió la infección del coronavirus, se inició, no había casos graves en los niños, pero de pronto había niños que habían estado en contacto con sus padres o con sus familiares. Con antecedentes de coronavirus cerca de él, e ingresaban a cuidados intensivos con un síndrome, con un deterioro multiorgánico. Características de Kawasaki. Pero el antecedente de COVID estaba siempre presente. Entonces se habló de un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2. Por eso se habla de PINS, no PS o PINS-C. Cuando tiene la C de coronavirus y la TLS no me acuerdo. TS.
síndrome inflamatorio multisistémico. No. Pediátrico, sí. Ya dice, doctora, lo que dice síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado temporalmente al coronavirus. Ah, ya. Temporalmente. Temporalmente el SARS-CoV-2, el S, el SARS-CoV-2 y Temporalmente relacionados. por eso es que en español decimos SIMS-C. Ya está, con SIMS, síndrome inflamatorio multisistémico, y 2C, coronavirus. Ya. Aquí está. SIMS, la OMS, SIMS-C. Esa es la sigla que se utiliza Síndrome para decir multisistémico, coronavirus. También se hablaba de una enfermedad porque tenía la signología física de Kawasaki y se hablaba de Kawasaki Light asociado al COVID-19. Son las formas como lo mencionaron al principio, pero al asociarse manifestaciones multisistémicas terminaron con la denominación de SIMS-C. Y aquí tenemos los criterios según la Organización Panamericana de la Salud. Primero la edad, menor de 19 años. Menor de 19 años y con fiebre que tiene más de 3 días. Son las dos condiciones, la edad y la fiebre. Y presenta las manifestaciones del Kawasaki, cualquiera de ellas, erupción cutánea, conjuntivitis, manifestación de un exantema, signo de inflamación cutánea que es la lengua afrontizada, los labios apretados, pero que cursan con trastornos cardiovasculares. Hipotensión. El Kawasaki no teníamos hipotensión o shock. Y signos de disfunción miocárdica. Entonces ahí teníamos marcadores de disfunción por miocárdica. El paciente en la cuidado intensivo porque no mantenía la presión arterial y había pericarditis, valvulitis, miocarditis, de manifestaciones cardíacas con anomalías coronarias. Entre los marcadores de anomalías coronarias, ¿cuáles de manifestaciones cardiovasculares? ¿Cuáles son esos marcadores que ustedes? Troponinas. La troponina I. La I. Troponina I. La I. La I. Y el péptido Natriurético. son los dos marcadores que me orientan hacia los signos de disfunción miocardial. Ella con eso ya teníamos Kawasaki, al síndrome de disfunción miocardial, ya teníamos un Kawasaki completo completo. Aparte de ello, teníamos problemas de coagulopatía, había alteración, la hipercoagulabilidad. ¿Cuál era el marcador? Dímero. El dímero D. El dímero D era el marcador de salud. Trastorno de coagulopatía. Y la manifestación de puerta de entrada que era el dolor abdominal. Dolor abdominal con náusea, vómito, pero el dolor era lo que mataba. Síndrome gastrointestinal agudo. Entonces, un Kawasaki con dolor abdominal, ¿no? Tome de la presión, lo más probable es que esté hasta reducir cero. Aparte, los marcadores de inflamación ya no son por encima de 3, son encima de 30, están altísimos, porque se desencadena igual que en el adulto, en los problemas respiratorios, la tormenta de citoquinas. Se elevan todos los marcadores de inflamación y que no venga asociado a otro proceso inflamatorio. Y lo más importante, el antecedente de contacto con COVID. Así no venga positivo el hecho de que ella está en contacto con alguien con COVID es suficiente. ¿Cuántos niños presentan síntomas de COVID? ¿Cuántos? No lo sé. No, o sea, no exactamente cuántos, pero cuántos es el porcentaje, más o menos. Es muy bajo, pero es menos del 1%. O sea, sé que es menos del 1%, pero no es Entonces, casi nada. No, es muy poco. Pero sin embargo, debido a la importancia en pediatría, porque era un riesgo, y no se sabía cómo manejar, nosotros decidimos en el 2020 incluir el criterio de COVID, de COVID, sí. Pero puede estar, o sea, puede dar sin que te dé COVID. No. Sí, por eso es sin COVID. Kawasaki, ver un Kawasaki en un chico que no es lactante, con antecedentes de COVID, es el inicio de un ciclo. Y eso era fácil de comunicar. Pero al principio solo hablaba
sea, es como una enfermedad nueva. Pues. ¿Ah? Es como una enfermedad nueva. Como una enfermedad desencadenada por el COVID, que no había otra. Pero a pesar de que no hay ninguna causa microbiana, por el riesgo de infección agregada en todo paciente con COVID se debe manejar con terapia antibiótica para sepsis. Todo paciente. Es una norma. O sea, aquí estamos definiciones con menor de 21 años, la fiebre, alteración del estado general, principalmente cardiovascular, compromiso de dos o más órganos, cardiovascular, el dolor abdominal, ya estamos en los órganos, ¿no? Y los marcadores de inflamación. También puede ir asociado, lo mismo que en el Kawasaki, disminución de la albúmina sérica, es una región específica. Acuérdense que hay leucocitosis, no insulina, polifosfética. Y aquí ya tenemos la PCR positiva para definir la presencia anterior 2 a 3 semanas antes, porque no es el COVID concomitante, es 3 semanas antes que estuvo en contacto. Tengo una respuesta inmunológica que requiere una madurez inmunológica. Entonces, por eso el síntoma no se presentaba en menores de 4 años. Recuerden, la madurez inmunológica se adquiere entre los 4 y 5 años. Entonces, esto se ve más inacordable. Por eso es la diferencia. Si es menor de 4 años, es Kawasaki. Si es mayor de 4 o 5 años, es sí. Sí. Está bien. Era como bueno, ampicilina y metamicina y comparado. Ya por una cefalitis, y que no hay otro diagnóstico de no es difícil de notificar. Fiebre, síndrome inflamatoria y disfunción muscular. Solo con COVID sucede esto, doctora. Sí, solo con COVID. Hasta el momento. Solo con COVID. Entonces recordemos cuál es la identidad que tiene el COVID, la identidad innata, ¿no? En niños que ante la presencia del virus, su inmunidad innata genera una respuesta inmune, pero exagerada. Esa es la capacidad que tiene el COVID de provocarnos una respuesta exagerada, como cuando usted no tiene mucha paciencia y hay uno que molesta que hasta la que saca de casilla. Pensando. Hay gente especialista en eso, el pobre es especialista en eso. Y molestar, yo estoy molestando porque manda la tormenta en su sentido. Ese es el pobre. No hay otro virus que actúe así. No hay. Entonces, hay compresión exagerada de la situación citoquina proinflamatoria en inmunidad adaptativa que está relacionado con la generación de inmunidad celular. Ahí tenemos la respuesta de barrera física, se supone que aquí está la IgA secretor, en inmunidad innata tenemos los anticuerpos humorales y la inmunidad adaptativa es más celular. Pero ahí está el COVID. El SARS-CoV-2. Ya sabemos Que los niños más son menos susceptibles a la infección, menor riesgo de contacto con el virus, competencia contra otros virus, diferencia de respuesta inmune. estaba menos en riesgo de contagiarse. ¿Por qué? En estos tiempos actuales. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué el niño tenía menos riesgo de contagiarse? ¿Por qué? Los chicos pasan sentados ante pantalla, ya no comparten, ya no socializan. Ah, eso. Los adultos socializaban, los chicos entonces tenían menos riesgo de contagio, que hablan de contagio, y menos riesgo de gravedad, ¿no? La inmunidad adquirida con tanta vacuna. Hay algún cruce con alguna vacuna, especialmente influenza. Alguna familiaridad y los cuerpos que están activos, están en un sistema inmunológico preparado para pelear. El nuestro está así. Desde el chico está todo el tiempo abierto, dale ese, todo el tiempo peleando. Y después
pues no ha sido. Pero nosotros ya descansamos. Cansado. Entonces, la inmunidad cruzada, como otros virus recién vacunados. Y lo último es la disminución de menos receptores en la cadena. Bueno. Posible mecanismo del SIM. Ya sabemos que son las trampas extracelulares de los neutrófilos. Es la respuesta inmune inicial, ¿cuál es? Cuando usted tiene una lesión externa. Celular. Los neutrófilos. Los neutrófilos están siempre ahí. Si hay infección bacteriana, mira, son los primeros que están ahí. Y producen unas trampas extracelulares, neutrófilos donde atrapan el germen. Pero esos NET desencadenan una respuesta inmune. Activa la respuesta inflamatoria. Esa es la función de los neutrófilos, activar la respuesta inflamatoria. Al activar la respuesta inflamatoria es regular, pero el virus tiene la capacidad de sacarlo del casino. Entonces, por eso es que tiene la respuesta inmunológica exagerada. La acción inflamatoria inmunológica descontrolada. Normalmente sí lo hace el neutrófilo, pero no a nivel que el virus, el coronavirus lo provoca. Es muy provocado el cuerpo. Y ahí doctora. El entrenamiento la base es el inmunoglobulina. Bueno, ahí tenemos el cuadro clínico, todo lo de COVID, lo de Kawasaki, fiebre, linfadenopatía, pero aquí aparece el dolor abdominal que no había en Kawasaki, lesiones musculares, conjuntivitis, y luego los compromisos cardiovascular, que es el más importante y el más frecuente, aparte del abdominal, respiratorio y otros órganos del sistema. Gastrointestinal entrada, cardiovascular en segundo lugar, respiratorio en tercer lugar y los demás. Y aquí tenemos los criterios de la OPS que son utilizados. La erupción cutánea, recuerden la fiebre de más de 3 días de duración, erupción cutánea con los signos de Kawasaki, más hipotensión o shock, signos de disfunción miocárdica, pruebas de coagulopatía, pruebas de el dímero D elevado, el valor, aquí le dice el valor, dímero D, valor mayor a 0.3. Si usted tiene un paciente con estas características y tiene los tiempos de conversión prolongados, ¿cuánto es TP? Mayor de 12. Mayor a 12. Hasta 14. ¿Y el TPT? 25. 42 ya está mejorado. 22. Entonces, si quieres esa prueba de 35. conversión alterada, Lo normal, ¿cuál era? Y el dinero de ella dice, bueno, si tiene problemas de coagulación, eso no lo tiene Kawasaki. Un Kawasaki con TP o TPT prolongado y un Kawasaki. Luego de los problemas gastrointestinales agudos, que son el dolor abdominal, vómito, diarrea, y los restantes de fase aguda que digamos son mayores a 3, son mayores a 35, son muy elevados. Que no haya ninguna otra causa de inflamación y también manifestaciones de inflamación miocárdica. ¿Cuál era? La troponina y el Péptidos. Son los dos marcadores, son los que se llaman de la vida. No es difícil. Ahí está el NHS. Pruebas Y aquí laboratoriales. tenemos las pruebas de laboratorio, que son las más importantes que nos dan en PCR, en esa época. No tenemos mayor conocimiento, pero solo por el número de elevado tenía 500. Tenía 500, me hace 500. Sí, me parece a uno. Debe haber una clínica o un hospital, porque eso es lo de está muy elevado. 500. Un familiar que me había acercado. Y el 6. Era lo único que podía hacer, porque yo ni salía de mi casa. Pero aprendí un poco. Yo no sabía para qué servía el número de. En serio, lo había escuchado, pero no tenía idea de cuán útil era en estos casos. La troponina ahí, por ahí la había escuchado, pero no tenía mucha relación. Entonces, a partir de ahí es que
es monograma. La PCR mayor a 20, la procalcitonina es monograma, la ferritina elevada más de 120, o sea, por encima de 20. O sea, es normal, pero más de 120. El terpina y hemograma, hay hiponatremia, entre las características del hemograma, hiponatremia, hipoalbuminemia, que lo mencioné, por debajo de 3, no de 2, puede estar por debajo de 2.0, pero basta con que esté por debajo de 3 para decir hipoalbuminemia. Las transaminasas elevadas, amilasas y triglicéridos elevados. Y aquí tenemos ya las pruebas de laboratorio de segundo nivel, que son el dímero D, el fibrinógeno elevado, la troponina elevada, el CPK, y el péptido salpingrético elevado mayor de 36 picogramos por mililitro, ¿no? Y las pruebas de función renal también todo se aumenta. Prueba de función renal, prueba de función hepática, prueba de función pancreática, prueba de función cardíaca, ¿no? Coagulopatía, etc. Se deben pedir también hemocultivos y urocultivos y la prueba de PCR para COVID, o si no, el antígeno. El antígeno para COVID. Antígeno. Anticuerpo. Antígeno o anticuerpo. 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 Ya pasamos 3 semanas. Tiene antígeno, tal vez no esté. El anticuerpo. Y la PCR realmente es un poco complicado encontrarla. A partir de las 3 semanas hay menos riesgo de conseguir el ARN viral. La serología IgG para COVID, ¿no? Y la serología de otros virus. Siempre hacer cultivo para bacterias. Y ahí sí pedimos un tamizaje de imágenes que vamos a encontrar una neumonitis que no es grave. Realmente la infiltración del intersticio pulmonar no agrava el dolor, porque no tiene mayor colocación. Tiene un patrón intersticial, el nicho enfermizado, en ocasiones puede haber serocitis, es decir, por respuesta de derrame pleural. Ecografía torácica, donde vamos a ver derrame pleural en caso de que no lo veamos en la radiografía, o alguna aparición. Y la tomografía abdominal para valorar la presencia de manifestaciones emocionales. Eso no está importante. Ahí tenemos la prueba funcional de cardiológica, el EKG, la primera, ecocardiograma, y lo que ya mencionamos, todas las enzimas o marcadores de disfunción miocárdica. Ahí están los patrones que pueden haber en el electrocardiograma, un bloqueo, una arritmia o manifestaciones de infra o supradental Supra-ST. que revelan algo de disfunción miocárdica. Los marcadores del daño miocárdico, ya tenemos la troponina Vitamina I o T. por encima del 55% de la normal, el péptido natriurético por encima de su valor normal, que se va a encontrar casi en el 100% de los pacientes con afectación miocárdica. Y la troponina más específica es la I, el daño miocárdico. El diferencial es con Kawasaki, pero Kawasaki, ¿cuál es la diferencia entre Sims y Kawasaki? Primero la edad, dolor abdominal, Antecedentes de contacto con el saco. la parte clínica, las manifestaciones clínicas. También tiene Lengua en frutina. también tiene Sims. Si en el signo se presentan todos, puede presentarse uno, dos, tiene solamente Pero si tiene todo el Kawasaki, ¿y cómo lo diferencia del Kawasaki? Es un sim, un Kawasaki hay hipotensión. Es decir, hay manifestaciones de órganos y sistemas.
afectación de órganos. Afectación de órganos en el Kawasaki no hay. Salvo, lo que quiere decir salvado por la afectación cardíaca de los aneurismas coronarios, pero posteriores a la sintomatología aguda. En el SIMS, con la sintomatología aguda, tiene la afectación de los órganos. No es después de 2 semanas, es en el momento en que aparecen los síntomas, cuando está con fiebre, aparece la participación de órganos o sistemas. También se puede confundir con un síndrome de shock tóxico, estafilococcócico, pero realmente es bastante improbable que no tenga evidencia. ¿Qué típico es? No sé. Es típico, típico. Ya, el manejo inicial, No intentar estuve. al paciente, asegurar que los casos no lo puede cambiar el cuidado intensivo, porque este paciente maneja el cuidado intensivo exclusivamente. Entonces, como vamos a tener el cuadro grande, ya sabemos que ya con la aproximación pediátrica, vamos a lograr eso. La parte de circulación, aquí es difícil. El paciente tiene una disfunción de plano, principalmente. Le van a poner y hace choque hipotensivo, le van a poner una tabla. No, porque Puede hacer edema agudo pulmonar. De todas maneras, sí se debe utilizar la primera cardíaca y lo debe intensificar la manera. No lo deje sin agua, de agua. Puede utilizar cristaloides 10 a 20 mililitros. Recuerden, siempre la solución es cristaloides 10 a 20 mililitros por kilo por bolo. No puede arriesgarlo a hacerlo a chorro o en 15 minutos porque el paciente está con un problema local y la función de bomba no es eficaz. Entonces, en ese modo trabajando el corazón es difícil que maneje los líquidos y se puede llevar a desborde pulmonar y complicar al paciente. Si no tiene hipotensión arterial, entonces sé que la bomba está trabajando más o menos y puede descargar un poquito. 10 a 20 ml. Siempre los líquidos salvan la campana. Siempre. Miren que el choque hipotensivo salva. A nivel neurológico, El valorar nivel de conciencia, el nivel de conciencia. Para eso, ustedes van a hacer ahora que hoy van a imprimir una tablita con la escala de Glasgow modificada para que vean. Y es obligatorio que lo tengan. En el examen de segundo parcial tienen que tenerlo ahí porque les voy a poner la valoración de Glasgow con las manifestaciones clínicas. Y ustedes tienen que poner el puntaje. Yo no les voy a poner un Glasgow de 7 y un Glasgow de 8. Les voy a poner valoración de Glasgow y ustedes tienen respuesta verbal, respuesta motora, ¿no? Respuesta visual, esos son 3 componentes de Glasgow. Solo tenemos que poner el puntaje. El puntaje y valorarlo. ¿Cuál es el valor normal de Glasgow? 15. 15. Entonces ustedes ven el puntaje y dan su diagnóstico, su situación. No, ya vamos a ver traumatismo craneoencefálico para eso. Pero aquí también conciencia. El nivel de conciencia, recuerden que el nivel de conciencia es claro. Valorar pupilas, leucemia, escala de dolores, la escala de dolores. Doctora, ¿para qué evaluar glucemia? Ahí, ¿para qué evaluar glucemia? Recuerden que hace alteraciones pancreáticas y puede alterar los islotes del área. Puede hacer hiperglicemia también por estrés. Que es una enfermedad inflamatoria. Nada más. Recuerden que siempre hay que expandir el volumen y pacientes manejados en uso. Sea cual sea la condición del paciente, si tiene SIMS COVID, debe ir a terapia intensiva. No se hagan cargo de este paciente, definitivamente. Limpio la mano. El tratamiento es con inmunoglobulina intravenosa, así mismo, 2 gramos por kilo, se puede repetir la dosis, ¿no? 1 gramo por kilo por día durante 2 días más, es la diferencia con el tratamiento por el Kawasaki. Y el segundo es el tratamiento inmunomodulador.
inmunomodulador con corticoides sistémicos, ¿no? La forma leve, la dosis farmacológica, 2 miligramos por día, ¿no? Entre dosis diarias. Las formas graves, ¿no? Aquí vamos con la dosis de Metilprednisolona. no es de impregnación, es una dosis pulso, los pulsos de metilprednisolona, 30 miligramos por kilo durante un día, que son de 1 a 30. Es altísimo la dosis. 30. Yes. Creo que nada más. El Eh, ácido acetil salicílico, la dosis antiinflamatoria Pacientes inicial, con antiagregante de fenotipo 80, 175. Y la dosis antiagregante de 3 a 5. Si el paciente es asmático, igual le damos más estrés. pacientes asmáticos. Usted tiene que salvarle la vida. No queda otra. Y ahí están los fármacos biológicos que ustedes conocen, el tocilizumab, Rituximab. el infliximab, la vacuna. Está la bibliografía. Receso. El receso, si recién llega.